Ana Milena y Andreina, muy buenas tardes. Así es. Tal vez nadie en Colombia se imaginaba hace algunas semanas que el dólar pudiera llegar a esos niveles a los que ha llegado hoy. El dólar se ha acercado a los 4.400 pesos. Víctor, muy buenas tardes. Esta es una jornada que creo que nadie tenía en sus cálculos. Henry, buenas tardes para todos. No solo sobrepasó los 4.300 pesos, sino que se está acercando bastante ya el dólar a los 4.400 pesos. Esto nunca antes lo habíamos visto. Pero miremos qué ha ocurrido hoy, en la jornada de hoy. A las 8 de la mañana, dólar en 4.280, ya a las 10 de la mañana superaba los 4.300 pesos, a las 11 de la mañana se estaba acercando a los 4.400 y un poquitico después del mediodía lo vimos en 4.390 pesos. Así se ha comportado hoy. Primero que todo es importante destacar el incremento relevante que ha tenido la inflación en el mundo y eso ha hecho que los bancos centrales en los diferentes países del mundo empiecen a subir tasas de interés, tal como lo hemos visto también en la Reserva Federal de Estados Unidos. Obviamente, el aumento en la inflación resta poder adquisitivo a los consumidores. El aumento en las tasas de interés de los bancos centrales genera una desaceleración importante de las economías. Y existe actualmente un tema de una posible recesión económica en varios países del mundo, especialmente en el año 2023. Entonces, para el caso particular de Estados Unidos, hay un temor de una posible recesión económica debido a este panorama internacional. Y por eso es que hemos observado una devaluación del peso colombiano, una devaluación en general de las monedas y un fortalecimiento del dólar a nivel global. Doctor Suárez, le quiero mostrar esta gráfica a usted y también a nuestros televidentes porque es el comportamiento que ha tenido el dólar en el último mes. No es solo una tendencia de la jornada de hoy. En junio 7 estaba por debajo de los 3.800 pesos. Ya a mediados de junio se acercaba a los 4.000 pesos. En junio 22, 4.026. El 1 de julio ya marcando históricos, 4.151. Y hoy, pues bueno, lo estamos viendo muy cerca de los 4.400 pesos, Henry. Así es, y me da la impresión, Víctor, que esta tendencia del último mes pues ha confluido con dos factores. Uno internacional, que es el que venía mencionando la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, pero también con factores internos, los factores electorales. Doctor Suárez, ¿qué está pesando más realmente para esta presión sobre el dólar? ¿Los factores externos como el de Estados Unidos o el cambio político que hubo en Colombia en el resultado electoral? Bueno, en un inicio sí influenció el tema político, digamos, la incertidumbre, el cambio de gobierno. Pero realmente lo que hemos visto es que no solo el peso colombiano se ha devaluado, sino también otras monedas. De hecho, en el mes de junio, a lo corrido que llevamos al día de hoy, el peso colombiano no es la moneda más devaluada, sino que lo es el peso chileno. También hemos visto, por ejemplo, devaluaciones importantes en otras monedas, como el caso del real brasilero o el euro, también ha tenido una devaluación importante. Entonces, esto no solo es un tema local, sino realmente es un tema internacional. Generalizado de las monedas, inclusive estamos viendo a nivel internacional cómo casi un euro está valiendo ya prácticamente lo mismo que un dólar, están alcanzando la misma paridad. ¿El peso colombiano en estos momentos está dentro de las monedas más devaluadas? Cuando miramos, digamos, en Latinoamérica, y ahí lo miramos desde el mes de junio a lo que llevamos a julio, el peso colombiano sí se ha desvalorizado de manera importante y sí es una de las más desvalorizadas. Pero como te repito, en la región, por ejemplo, el peso chileno ha tenido una desvalorización mayor en este periodo de tiempo que les comento. Y el real brasilero, por ejemplo, ha tenido una desvalorización un poco menor, pero también de manera muy significativa. Entonces, realmente lo que vemos es un fenómeno internacional donde obviamente el miedo, el temor que genera una posible recesión económica en Estados Unidos y en varios países del mundo, principalmente en el año 2023, genera un choque de aversión al riesgo. Y esa aversión al riesgo, ese temor, hace que los inversionistas salgan de activos de riesgo hacia activos refugio. Y uno de los activos refugio por excelencia es, por ejemplo, el dólar. Doctor Suárez, le voy a mostrar otra gráfica a usted también, Henry, y es
mirando un poquitico desde más atrás qué ha pasado con el dólar. Esta es la gráfica de la tendencia del dólar en Colombia en los últimos 20 años. Nos puede causar un poco de melancolía algunos precios que tuvimos. Mire, por ejemplo, en el 2007, 2009 se presentó un pico para el dólar. Esa fue la crisis financiera, la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Otro pico se presentó por allá en el 2016, después de una fuerte caída en los precios internacionales del petróleo. Tuvimos más recientemente un pico en el año 2020, cuando llega la pandemia, estremece a los mercados internacionales, y hoy estamos viendo un nuevo pico de prácticamente 4.400 pesos en el dólar. Pero si usted se fija, Henry, en el 2010, 2012 teníamos a un dólar cerquita a los 2.000 pesos y prácticamente hemos duplicado ese valor. Así es, doctor Omar Suárez, ¿por qué justamente cuando hay crisis internacionales es que el dólar se exacerba más en su cotización, se dispara el precio, y justamente lo de ahora, pues como usted lo mencionaba, tiene que ver también con esa... Bueno, eso está totalmente relacionado con lo que comentaba hace un momento, y es que cuando hay crisis, pues obviamente hay miedo, ¿sí? Hay temor, hay incertidumbre. Ese miedo, ese temor, esa incertidumbre hace que los inversionistas digan, bueno, yo no voy a dejar de invertir en activos de riesgo como las acciones, como los commodities, como las monedas emergentes, y voy a ir a invertir en activos refugio, como es el caso del dólar. Entonces, por eso también, por ejemplo, el miedo de una posible recesión económica está generando y ha venido generando caídas importantes en los mercados de acciones. Ha venido generando también, y lo hemos visto estos últimos días, caídas en el precio del petróleo por miedo a que una menor demanda de crudo, pues obviamente genere pues una caída importante en la demanda de este commodity. Entonces, en ese sentido, lo normal cuando hay una crisis, o por lo menos cuando hay ese temor, esa incertidumbre, es que los inversionistas vayan a los activos refugio, como es el caso del dólar, y salgan de esos activos más riesgosos. Pues la gente entonces refugiándose en dólar. Pues frente a esta situación que atraviesa el dólar en Colombia, la pregunta que le hace muchas personas a los especialistas es si se puede hacer algo para frenar el dólar que sigue encareciéndose cada día más. Para analizar este tema, le damos la bienvenida al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, saludos a todos ustedes. Doctor Restrepo, la primera pregunta es, al final de cuentas, ¿son más los perjuicios o los beneficios para el país en general con un dólar a casi 4.400 pesos? Pues como todo fenómeno económico tiene ventajas y desventajas para los sectores que han sido analizados en la nota anterior. Pero es un hecho, hay temores en el mundo de que vamos hacia una recesión mundial o en todo caso una desaceleración muy grande. Hay temores en todas partes con la inflación, las monedas se están devaluando, comenzando por el euro, que tuvo una caída estrepitosa ayer, de manera que lo que le está sucediendo al peso colombiano con relación al dólar no es algo exótico o inesperado. Doctor Restrepo, ¿esta subida del dólar puede tener algún impacto macroeconómico para el país, pensando, por ejemplo, en el endeudamiento del nuestro con prestamistas internacionales? Por ejemplo, la deuda externa ya supera los 100. Claro, toda devaluación, y sobre todo si es una devaluación fuerte como la que viene teniendo el peso en las últimas semanas, encarece y dificulta la situación de los deudores. ¿Por qué? Porque les vale más pesos comprar los dólares para pagar la deuda externa que tengan. Y hay deudores privados y el mismo gobierno que tiene una deuda grande en dólares, pues también en términos presupuestales de los pesos que necesita para comprar esos dólares y honrar sus obligaciones, también se encarece. Doctor Restrepo, le traslado una pregunta que le hace mucho a uno la gente en la calle. Frente a este dólar tan costoso, ¿no hay nada que se pueda hacer? ¿El gobierno podría adoptar alguna medida o eventualmente el Banco de la República? Ese es un tema muy delicado, en donde no hay que tomar medidas atropelladas. Entendiendo por medidas atropelladas que el gobierno o el Banco de la República le fije un valor artificial al dólar con relación al peso.
Desde que se estableció la flotación del cambio en Colombia, se supone que las fuerzas del mercado pueden actuar. El Banco de la República puede intervenir. No creo que lo vaya a hacer en esta ocasión. El propio gerente del Banco de la República lo dijo ayer o antier. Y el mejor ejemplo de lo desafortunada que pueden resultar estas intervenciones nos la da Chile. Chile, el Banco Central de Chile vendió 6.000 millones de dólares antier, tratando de calmar el mercado, y esos dólares que vendió el Banco Central de Chile se los tragó el mercado y siguió devaluándose. De manera que un banco central tiene que tener mucho cuidado de ponerse a pelear con el mercado, porque pueden resultar gravemente damnificadas las reservas internacionales del país. Pues doctor Juan Camilo Restrepo, como siempre, sus luces nos ayudan muchísimo a entender todo este fenómeno. Muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Bueno, que estén muy bien. Un saludo especial a todos ustedes. Gracias, doctor Restrepo. Víctor, yo no quisiera que nos despidiéramos sin al menos darle un par de tips muy rápidos a la gente del común. ¿Qué hacer frente a un dólar tan caro? Hay muchos tips, pero sobre todo pilas. Mucho cuidado cuando utilicen la tarjeta de crédito haciendo compras en el exterior a través de plataformas, porque les van a cobrar el dólar más caro. Hay que controlar los gastos, evite las compras compulsivas. Y si ya una persona tiene previsto un viaje al exterior, pues también controle su consumo, su gasto en otro país. Bueno, pues así es. Entonces el dólar, vamos a ver en qué va a parar, porque ya estamos viendo, se acerca a los 4.400 pesos.